en mi primera película, ¿no? Y tampoco sé mucho de eso, de cómo trabaja un personaje, ¿no? Yo dije, bueno, yo lo voy a trabajar desde aquí y hemos venido a jugar, ¿no? Entonces yo dije, vale, ¿quién es Julia? Me metí a muerte en Julia, en cómo piensa Julia, cómo siente Julia, cómo viste Julia, me cambié el pelo, me cambié las uñas, me cambié la forma de vestir, la forma de hablar, los hábitos. Bueno, de hecho me hice vegetariana porque el personaje era vegetariano, que eso ya se me ha quedado. Y eso, cambié como todos mis hábitos para alejarme lo máximo de María, que eso sí que lo tenía súper claro, y quería que fuese un personaje súper alejado de mí. Y, y realmente al principio de la película yo no tenía ni idea de qué le pasaba a Julia. O sea, yo no sabía cómo iba a acabar Julia, qué sentía Julia por Mateo, qué le pasaba a Julia. Yo solo sabía quién era Julia. Quién era Julia, cómo sentía, cómo respiraba, cómo hablaba, cuál era su entorno, su familia, sus amigos. Pero yo fui descubriendo realmente el conflicto de la película conforme avanzaba la película. O sea, yo solo sabía que algo le pasaba, que al final lo que le pasa a Julia. La gran cosa de Julia en la película es que no sabe qué le pasa, sabe que no está bien, sabe que quiere a su novio, a veces piensa que no, que sí, está como en esa duda, pero no sabe qué le pasa, ¿sabes? Y a mí como actriz, como María, me pasa exactamente lo mismo. Yo descubrí el conflicto con Julia. O sea, Julia al final lo que le pasa es que tiene un problema de identidad, ¿no? Se tiene que redescubrir, no se conoce, no se reconoce, no sabe quién es en este momento vital. Y a mí como actriz, o sea, como actriz trabajando el personaje, pero realmente me estaba pasando como persona. Eh, Fuimos como de la mano, o sea, realmente fue una putada porque hubo un momento del rodaje que también hicimos como 2000 cambios de look para encontrar el personaje. Bueno, llegó un momento hostia, que la entendí perfectamente porque, claro, que me miraba al espejo y de repente decía, hostia, ¿qué coño soy, sabes? Y lo duro no era el mirarme al espejo y no reconocerme, sino lo duro era echarme de menos. O sea, era como, hostia, echo de menos a María. Y claro, y ahí entendí perfectamente a Julia de repente que ansiedad el no reconocerte, pero sobre todo el echarte de menos, decir, hostia, tío, yo quiero ser como yo era antes, quiero ser feliz, quiero estar bien con mi pareja, quiero que era mi pareja, pero no puedo. O sea, no puedo y echo de menos eso. Y qué dolor eso, ¿no? Cuando ya no puede ser algo que es el pasado y que ya no existe, ¿sabes? Y eso es lo doloroso, que ya no existe. La vida es eso, ¿no? La vida va hacia adelante, somos otras personas, somos diferentes. Y ahora Julia lo que tiene es que redefinirse, que encontrarse, ¿no? Pero ya no es lo que era antes. Yo le pedí a todo el mundo durante el rodaje que me llamase Julia. Si alguien me llamaba Mary no le echaba cuenta. Mis amigas pensaban que estaba loca. Me comportaba como Julia todo el tiempo. De hecho, yo a Fer, bueno, en este caso a Mateo, yo no lo veía como Fer, o sea, yo lo veía como Mateo. Yo llegaba a estar enamorada de él, o sea, yo lo miraba y sentía cosas y lo echaba de menos, o sea, yo lo quería. Y me dolía todo lo que pasaba con respecto a él, ¿sabes? No, para mí no era Fer, era Mateo y yo era Julia, ¿sabes? Mis amigas me decían en plan, estás como una puta cabra, ¿sabes? La gente se asustaba. Pero al final trabajé de esta forma porque creo que me conozco muchísimo como persona, ¿sabes? Yo como estaba segura, bueno, pues estar seguro de nada, ¿no? Pero estaba casi segura que después podía soltarlo directamente. Y fue así, o sea, fue la fiesta de fin de rodaje y fue como, pum, hemos acabado y ya, o sea, Fer lo veía como Fer, mi amigo, mi hermano, es como casi familia, ¿sabes? Yo era Mary, o sea, cero, se me ha quedado cero de Julia, entonces tengo como esa tranquilidad, es verdad que era mi primera peli, probé meterme hasta el fango y después pude salir fácilmente, ¿sabes? Sí que creo que para trabajar de esta manera tienes que conocerte muy, muy bien como persona, sabes cómo sientes, sabes, estás como muy, muy centrado, ¿no? Y sabes que es un personaje y que eso es momentáneo, que después se va. Entonces a la hora de convivir durante 2 meses que convivimos con el personaje, pues es una putada porque sufres igual que lo que sufre el personaje, pero a la hora de trabajar es muy fácil, ¿no? Porque realmente no tienes presión, estás tranquilo, cada escena empieza y tú solo tienes que ser tú, ser Julia en ese momento y ya, y la escena sale sola, ¿sabes? No, es como mucha paz y tranquilidad a la hora del trabajo y después gratificante cuando ves el resultado. Bueno, para mí trabajar en plano secuencia es una maravilla. O sea, parece al principio, ¿no? Como decir, si te dicen, no, plano secuencia, además improvisación, sin guión, parece como que como actriz te puedes asustar, pero ya al revés, bueno, aparte porque
siempre cuando las cosas que trabajo con Néstor, él es un friki desde el plano secuencia y como que me acostumbra un poco a trabajar así, pero para mí es una maravilla porque al revés, cero nervios, estás libre. O sea, tú te puedes olvidar de la cámara 1000 por 1000, tú entras y entras, ¿sabes? En plan, no tienes pensado dónde está la cámara, dónde tal, sí de forma intuitiva, ¿no? Al final tú la buscas. Pero es totalmente verdad lo que estás pasando, tanto por el plano secuencia como por la improvisación. Tú entras, te lanzas y lo vives, ¿sabes? Y después Néstor pues se encargaba de recoger toda esa verdad, ¿no? Todo ese momento que estábamos viviendo que era único e irrepetible, porque al final tampoco hacíamos muchas tomas, hacíamos 2, 3 tomas, y el celuloide es muy caro, pero todas eran diferentes, o sea, no había ni una toma que fuese igual y no sé, para mí al menos como actriz es una maravilla, porque eso es libertad absoluta, es fluir, es vivir, solo tienes que estar con tu compañero y escucharlo. Escuchar a tu compañero, escuchar al equipo. Digamos, esa sinceridad a la hora de, desde el principio, al final es un tema fraternal, de amistad, toda la gente del equipo al final éramos, esta cosa redicha de éramos una familia, una gran familia, es que es verdad es que vivíamos juntos, comíamos juntos, dormíamos juntos, estábamos todo el rato juntos endogámicamente pensando en la película, yendo hacia la película, viviendo la película de una forma casi por encima de la propia ficción de la película estaba la realidad de que estábamos ahí conviviendo y no había forma de escapar a la película. Estábamos todo el rato viviendo la película, ¿sabes? Rodeados de la misma gente, dándole vueltas a cosas de la película, tanto técnicas como artísticas, y eso no es siempre tienes la oportunidad. La verdad, ha sido pues muy fácil para mí, la verdad, a la hora de encararlo, de afrontarlo. Yo en ningún momento he tenido duda de lo que estaba haciendo, ni de mis compañeros, ni de María, ni de Néstor, ni de, vamos, de nadie del equipo. Y como a la hora de prepararme el personaje, igual, es que yo lo tenía muy claro desde el principio por dónde lo quería llevar, desde qué punto quería partir, qué cosas quería investigar, pues la vulnerabilidad, desde la seguridad que yo tenía en ese momento y que el personaje tenía al principio de la historia, a todo lo contrario, ¿no? A la inseguridad, a estar pisando en terreno de no tener claro nada, de sentirte vulnerable. Hubo una dejadez consciente de mi cuerpo, de mi ser, de mis ideas, que creo que están reflejadas en la película. Esa duda de decir, hostia, la persona que quieres también la puedes odiar a la vez que la estás queriendo, ¿sabes? Y todo lo descubrí de una forma natural que quizá ahora soy más consciente que cuando lo estaba haciendo. Cuando lo estaba haciendo simplemente lo vivía con una línea clara de por qué puntos yo quería pasar. Y es que igual creo que estábamos todos conectados como con un cable rollo Matrix, ¿sabes? Todos con la misma idea, porque en ningún momento hubo una... O sea, sí que hubo... O sea, teníamos la libertad de decir, esto no lo veo claro. Venga, pues vamos a darle una vuelta. Y el proceso creativo igual, las escenas las poníamos en pie, las hablábamos y lo que nos parecía interesante nos parábamos ahí y ahí empezamos a excavar hasta que sacábamos esa cosa que nos gustaba, que muchas escenas incluso de primeras ni siquiera teníamos clara lo que nos estaba produciendo y luego de repente, ostras, es que es justo lo que necesitábamos, es justo en el momento concreto de la historia que pase esto. Fue muy mágico, la verdad. Grabar en celuloide para mí ha sido el decir, eh, darle importancia al momento que estás viviendo. A la hora de concentrarte, todo eran factores que ayudaban de repente a la interpretación. Quizá en digital pues pase eso, que tienes la tranquilidad de que puedes grabar muchísimo y entonces no tienes la misma concentración que puedes tener en celuloide. Al final el celuloide tiene eso como si fuera teatro, ¿no? De repente esto lo vas a hacer una vez y ya está. Tanto por el precio que tiene, como por el tiempo, como por todo. Es decir, este momento no se va a volver a repetir. No, si se te cae el vaso, pues juégalo. Si no suena
algo, pues imagínatelo, sigue para adelante, no hay manera de parar. No sé, como esa cosa de que tiene que salir adelante sí o sí. No sé. Concentración diría que es lo que más noté como actor en la hora de grabar con celuloide. El simple hecho de cantar para mí es una cosa que he utilizado en mi vida como algo liberador, crear canciones y tal. Y para esta peli sí es cierto que tenía una ligera estructura hecha alrededor de esta melodía y, y una vez que visualicé la película, hablando con María, hablando con Néstor, que al final pues somos los tres que hemos creado la historia, pues la letra y eso me vino, yo escribo siempre desde hace mucho poemas y tal, y me vino bastante sola. Y fue para mí fue duro porque ha habido un antes y un después en el hecho de mostrarme la vulnerabilidad de mostrar algo que yo he podido escribir y tal, pero luego lo hemos tratado con mucho cariño. La gente que ha hecho la producción de la canción son dos personas también amantes de la música y en los que yo confío y al final pues ha sido una cosa que sí que al principio me costó mucho por movidas mías también internas y miedos de que pueda esto manosearse demasiado pero bueno, al final también es un tema de generosidad, de saber que uno pues si está en un proceso tan personal y tiene que haber un punto de confianza y de dejar a los demás también que aporten dentro de que es la canción, pues sí, la he compuesto yo y es mía, pero que forma parte ya de la película y de todos un poco.